El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Es palabra del Señor. En toda mi vida, siendo que he atendido muchísimos enfermos graves, me ha pasado 2 veces nomás, o 2 veces y media, que la persona no quería arrepentirse, ni recibir el sacramento del perdón, ni la unción, ni el sacerdote, ¿no? Una vez una persona que no estaba mal, pero bueno, no sé cómo murió, misterio. Y en el otro caso, un famosísimo personaje, no voy a dar más datos para que no, pues a su nombre tiene edificios en la provincia. Yo quisiera visitarlo, y sí, era amigo de la familia, y me dice sí, pero que no, estaba grave, pero que el cura no me hable de confesión. Está bien, no le voy a hablar de confesión, no le hablé de muchas cosas. Tampoco sé cómo murió, pero bueno, es rarísimo, raro. Miren, fui 4 años y medio capellán del Hospital Central de Mendoza. Ahí moría, no sé, iba 2 veces por día a terapia nada más. Y atendía a todos los hospitales también de la zona, más chicos, Socorros Mutuos, la Policlínica del Quemado, Clínica de Huesos, etc. Bueno, así que miren si habré atendido enfermos y rarísimo que se resista a una persona que tenga, incluso evangélicos. Me han recibido muy bien. Es muy raro realmente. Y en ese sentido, los hospitales son, yo diría, un santuario, o son más que un santuario. Si hay un lugar de gracias y donde el hombre se rinde, se entrega, es un hospital. Uno ante el dolor y la proximidad de la muerte, bueno, parecería que un hospital es un lugar de dolor, de tristeza y hay que escapar, pero bueno, el sacerdote ve otra dimensión, otro aspecto. Es una cosa realmente notable. Pero mientras no entremos al hospital, muchos se dan, no sé si decir el lujo, de resistir a la gracia de Dios. Fíjense, en este episodio Jesús hace una primera práctica apostólica pastoral con sus apóstoles. Es un acto medio solemne, llevan 2 años con él, los llamó a los 12, ya están los 12, y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, sobre el demonio, o sea, el poder de exorcismo. Los otros evangelistas que cuentan esto, cuentan un poquito más, poder sobre los demonios, de curar enfermos y hasta resucitar muertos, dice. Bueno, San Marcos es más escueto. Recuerden que los evangelios, sobre todo San Marcos, es una especie de guía. La Iglesia se extendió con la predicación oral, no con el librito, no. Los cristianos no dictaban los evangelios y lo pasaban, sino que el evangelio era una guía, porque de tradición oral encontraban esta frase y la explicaban una hora, porque por tradición oral habían recibido mucho más que lo que está diciendo este texto, ¿no? Eso es casi una guía. Les ordenó que no llevaran nada por el camino, sea un testimonio de desprendimiento, de pobreza y de confianza en la providencia,
Fíjense, esto significa, así rápidamente, el poder de hacer milagros, el poder contra el demonio. Y acá no lleven nada, no les va a faltar nada. Y a la vuelta le dice, ¿le faltó algo? No. Como diciendo, yo manejo todo. Ya les había hablado de la providencia. No se le cae un pelo de la cabeza, etcétera, uno sin que el Padre lo consienta. Los pájaros no trabajan y comen, las flores más hermosas se visten bellísimamente y no tienen que gastar en telas, dice. Bueno, como diciendo, confíen, porque yo respaldo la acción de ustedes. Y acá le dice una frase que tal vez le ha llamado la atención: permanezcan donde los reciban, y si no los reciben ni los escuchen, váyanse, sigan de largo. De la persona que es refractaria a las cosas de Dios, no pierdan tiempo, porque bueno, no hay que obligarlo a la persona, a nadie se obliga a creer, y jamás en la historia de la Iglesia, este es un principio, está desde clarísimo del Evangelio, jamás se obligó a creer a nadie, porque la fe es un acto absolutamente libre. Yo puedo hacer un esfuerzo por convencerlo, yo tengo y puedo hacer esfuerzos para dar razones de que es bueno creer, pero el acto de creer es absolutamente voluntario, ¿no? Bueno, ahora uno se pregunta acá, y yo me pregunté ante estos casos, y bueno, todos los sacerdotes algún casito hemos tenido, raros. En los hospitales rarísimo. En la vida cotidiana, cuando todos andan las cosas bien, no es tan raro. Yo diría hoy es muy común, ya de jóvenes, que son refractarios o cuestionan toda la religión. Recuerden que si yo cuestiono un punto, estoy cuestionando todo, porque estoy cuestionando al que lo enseñó, que es Jesús. No se puede elegir mandamientos, no se puede elegir artículos del credo, hacerme mi propia religión, eso es negar todo, ¿no? Bueno, realmente es misterioso esta actitud del corazón humano, de la libertad humana, podemos decir. Es realmente un misterio, esos misterios humanos. Y para decirlo con los términos que usaban nuestros abuelos, decían esas personas que viven muy impunemente sus transgresiones morales, más se glorían, desafían, hacen alarde, la difunden, etcétera, transgresiones morales o simplemente hacen alarde de su ateísmo. Nuestros abuelos decían, esta persona no tiene temor de Dios. Tal vez lo han escuchado ustedes. Esto sí que es sabiduría popular. Esto es la sabiduría cristiana en el pueblo. No hace falta saber mucha teología para ver la genialidad de esa frase, es bíblica. Esta persona no tiene temor de Dios. Primer punto, entonces, para pensarlo y mucho, algo que nos aclaró Cristo, ¿no? En la Escritura está. Y lo voy a decir con una frase que está en la Sagrada Escritura de muchas maneras, muchas veces. Dice así: principio de la sabiduría es el temor del Señor. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Probablemente ustedes hayan oído hablar poco del temor de Dios. Primero por culpa nuestra, que creo que predicamos poco sobre el temor de Dios. Y en segundo lugar, porque apenas uno escucha eso, la primera reacción es mala. Oh, ¿cómo le vas a tener miedo a Dios? A Dios hay que buscarlo por amor. Es un dilema, es una falsedad ese planteo. Se voy a explicar por qué. No. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo dice la Escritura. Es más, dice algo mucho más escandaloso. El temor del Señor permanece para siempre. O sea, en el cielo, ¿va a haber temor de Dios? Sí. ¿Sí? Claro, la teología enseña, no lo voy a detallar ahora porque es un tema largo, que hay distintas clases de temor. Y yo me voy a tener en una nomás, el temor que se llama inicial. En primer lugar, primera aclaración obvia, por eso siempre hay que insistir en aclarar el sentido de las palabras que usamos. Cuántas confusiones hay, cuántas discusiones, cuántas peleas, porque hablamos de un tema, usamos las mismas palabras y entendemos cosas distintas, totalmente. Y a veces aclarando los términos ya está.
¿cómo voy a temer a Dios si es bueno? Es la bondad. Sí, el temor de Dios no es temer a Dios como alguien malo. Para arrancar, es temer las penas que pueda recibir yo, es el temor más malo, más pobre, más miserable, por así decir, temer la pena, el infierno. Y otro temor, que es un pasito más, se llama temor servil. Y un pasito más se llama temor filial, temor de ser separado de Dios, temor de perder a Dios. Muchas veces uno ha escuchado a padres, a novios: yo tengo miedo, tengo temor de perderla a ella, o perderlo a él, o perder un hijo, perderlo en el sentido de perder el afecto, el cariño. Es un temor que existe entre los hombres, temor de perder algo que quiero mucho. Imagínense Dios. Esto supone un sentido de Dios muy claro y una importancia de Dios muy clara. Como dice el texto que es de una carta de San Pablo, del Aleluya, dice: el Padre ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Valorar, o sea, ¿cuánto vale? Si yo pierdo a Dios, perdí todo, aunque tenga todas las riqueza, fama, poder, puedo tener todo. Si pierdo a Dios, pierdo todo. Entonces, temor de Dios es principio de la sabiduría. Esa frase es bellísima y ha sido comentada por los más grandes teólogos. Es como si yo me diera cuenta, el temor está en la voluntad. El temor y la fe son los primeros contactos que yo tengo con Dios, o las primeras consecuencias que nacen del contacto con Dios. Uno es de la inteligencia y el otro es de la voluntad. Por la fe yo acepto lo que Dios es, lo que Dios ha enseñado, etc. Eso es la fe. Y por el temor yo me muevo hacia Dios. No me lo quiero perder, quiero agarrarme de Él. Temo no tanto la pena, sí, también. En el pésame vieron que decimos, por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando, mucho más me pesa, me debiera pesar, en realidad es la idea del pésame, la bondad divina, traicionar una amistad, una lealtad que de parte de Él ha sido impecable, por así decir, y de parte mía he fallado. Esa no correspondencia a la amistad. Pero bueno, hay un temor puramente que se llama servil. Temo la pena, temeré el infierno. Bueno, sirve, para algo sirve, me aparta del pecado. Y el paso siguiente es temor entonces de perderlo. Y fíjense, ese temor de perderlo produce un movimiento en el alma. La fe me muestra algo, porque es de la inteligencia, me hace ver. Y el temor me hace moverme hacia Dios. El temor está vinculado a la esperanza. La esperanza es ese movimiento del alma hacia Dios. Esperanza no es sentarme a que venga el colectivo, no es esa esperanza. Usamos la misma palabra a veces, tengo esperanza que llegue a tiempo el colectivo. No es una espera pasiva, es una búsqueda activa, la esperanza teologal. Entonces está pegadito a la esperanza, es la que pone en movimiento, si se quiere, también a la esperanza, o la que la refuerza, la que lo ayuda, la que está en el mismo sentido. Pero ese temor de Dios me mueve hacia Dios. Y es muy lindo. Y este es el que permanece en el cielo más purificado. O sea, en el cielo Dios va a seguir siendo Dios con toda su magnitud, con todo su esplendor, con toda su grandeza, con toda su excelencia. Y yo en el cielo voy a estar cara a cara a Dios. Y yo voy a estar con toda mi pequeñez, soy nada delante de Dios. Entonces, esa diferencia en grandeza, en perfección, de alguna manera me va a hacer también temblar. Y eso queda de ese temor con el que arranqué. Arranqué temiendo la pena, después temiendo perderlo por el pecado, ¿no? Temiendo perderlo, y después estremeciéndome, por así decir, ante tanta grandeza, tanta perfección, tanto ser, ¿no? Esto es el plan de Dios, ¿no? Fíjense cómo Dios ha calculado y ha previsto todas las cosas para ponerlas en el corazón del hombre, porque todo esto sirve. Es tremendo cuando una persona perdió el temor de Dios.
es porque ha perdido la fe, van juntos, se nota en el temor. Porque hay gente que dice, no, algo debe haber. Yo creo en Dios, que debe ser la energía cósmica, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, ¿usted creerá en Dios o no? Pero el síntoma, por así decir, más claro, es el temor de Dios. Esos que desafían a Dios, con sus actos, con sus obras, con sus pensamientos, con lo que dicen, con lo que publicitan. Hoy se ha hecho cultura esto. Cuando digo cultura, me entienden, se ha difundido, se ha hecho... hay una palabra horrible, por confusa y por el autor que la inventó y todo, pero se llama el inconsciente colectivo. Es un disparate decir esto, ¿eh? No existe el inconsciente colectivo, pero para que me entiendan. Es como si ya está en la cultura moderna, en el pensamiento, ¿eh? Temor de Dios que es útil. Podría contar muchas historias, un caso entre tantos. Cuando entraron los milicianos, sobre todo los milicianos catalanes, que eran los más duros, en un pueblito que se llama, en la guerra española, Barbastro, ocuparon el pueblo y eran los más duros dentro de los rojos. Y bueno, ahí había un seminario de chicos claretianos. Ahí es donde, ahí pertenece San Héctor, Valdivieso. Bueno, pero a esa congregación. Estaba el seminario, había 50 y pico de chicos, los encierran en un sótano, la mitad que esto, estaba hasta hace poco. Y bueno, los milicianos ocupan y se dedican a divertirse con todos los presos, han ocupado el pueblo. Y los van sacando los chicos de a 2 o 3, los eligen para ir a fusilarlos. Yo estaba en el lugar donde los fusilaron a todos, los 52 pibes. Bueno, pero también entran en el seminario porque decían que habían armas. Siempre el pretexto, la iglesia esconde las armas. Sabían que no era así. Bueno, pero entran en la iglesia y uno de los milicianos rojos va a abrir, ahí tienen encerrado pólvora, dinamita, etcétera, en el sagrario. Entonces uno de los milicianos, con la bayoneta, va a tratar de abrir el sagrario. Y otro de los rojos, de los milicianos, que no tuvieron problema en asesinar cientos de personas, entre otras estos 52 pibes de 17, 19 años, todos, cruelmente los iban sacando de a 2, imagínense en qué estado quedarían los demás. Y al día siguiente traían las sogas con sangre y les mostraban a ver quién le toca hoy, y miraban así a ver a quién elegían, ¿no? Bueno, va a abrir el sagrario y el otro le dice, no toques eso, porque eso lo tocan solamente los curas. Como diciendo, no puede pasar algo, ¿eh? No toques eso lo tocan no solamente los curas. Asesino, homicida, perversos, ateos, pero algo le quedaba a ese tipo, ¿no? Eso lo tocan solamente los curas. Y cuentan en la biografía, me olvido el nombre, de que murió en un tiroteo, jefe del cártel de Medellín, que en un momento tuvieron que asesinar a un obispo. Y dijeron, no, mejor no nos metamos con los obispos porque Dios nos va a castigar. Había matado personas como si fueran conejos, pero no, al obispo no se animaron a matarlo, a asesinarlo. Lo cuentan el secretario de él, que está preso, hizo la biografía de su jefe, que lo mataron, y cuenta eso. Teníamos que matar a tal, y él dijo que no. Temor de Dios, temor de la pena. Algo le quedaba en el fondo del alma. Pero cuando se pierde eso, el temor y la fe, ya corté el último vínculo que me empujaba, que me llevaba hacia Dios, ¿eh? Ya no es un bien que tema perder. Y esto es realmente triste, terrible. Experimentarlo sobre todo, ¿no? Y dice, el temor es principio de la sabiduría. Es principio de la sabiduría. O sea, ese temor de Dios, de perderlo, me impulsa, me mueve, no se queda quieto, es dinámico, me lleva hacia la sabiduría divina, que tiene que ser la norma y la regla de nuestra vida. La norma y regla de vida, y cuando digo vida digo todo, digo pensamiento, criterios, acciones, decisiones, todo.
es la sabiduría divina, es el verbo, Cristo se lo llama la sabiduría divina. Entonces, principio, lo digo con otras palabras, el temor de Dios, al moverme hacia Dios, al someterme a Dios en un sentido bueno, al dejarme iluminar y conducir por Dios, toda mi vida se hace o se rige según la norma de la sabiduría divina. Principio de la sabiduría. Principio de que yo me deje iluminar, informar, moldear por la sabiduría divina. Preciosa la frase, ¿no? Temor del Señor es principio de la sabiduría. Segunda frase para iluminar este texto de la Escritura es Uno piensa como si los apóstoles expulsaban los demonios. Nadie podía hacerlo. O sea, todos sabían que el hombre no tiene poder sobre los espíritus impuros por sí mismo, si no es Dios. Si yo expulso los demonios, dijo un día Cristo, dense cuenta que ha llegado el reino de Dios. Una prueba científica. Pero no solamente eso, expulsaron demonios, curaron enfermos, hicieron milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Y no solamente eso, sino que también dieron buen ejemplo. Confianza en la providencia, desprendimiento, pobreza, vieron las condiciones en las cuales los mandó. Y a pesar de eso, si no los reciben, si no los escuchan, los previno de lo que sabía que iba a pasar. Y le pasó al mismo Jesucristo eso. ¿Cómo se explica esto? La libertad humana. Pero dice así otro texto de la Escritura que nos ilumina esto. Dice así, su malicia lo cegó. Es el libro de la sabiduría. Su malicia lo cegó. Ninguna persona es ciega o sorda o dura de corazón o se desconecta del mundo de Dios, de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo religioso, como quieran llamarlo. Es el mundo de lo sobrenatural, de lo divino, porque tengo un temperamento X, porque en mi familia tal cosa. No, a todos, en algún momento de la vida, Dios le da la oportunidad. ¿Por qué caminos interiores, exteriores, de todo? Pero Dios persigue a todo, podemos decir. A nadie abandona. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese texto de la Escritura es claro. Su malicia lo cegó. Cuando una persona llega a ese estado, ese que les comentaba al principio, que no hubo manera de convencerlo, no es que está cometiendo un pecado ahora en no recibir la gracia ante la muerte, la gracia de Cristo. Esto es, detrás de esa actitud hay cientos y cientos de pecados, de infidelidades, de traiciones a su conciencia. A todos Dios le da oportunidad. Cristo llenó de argumentos, se llaman motivos de credibilidad. La Iglesia continúa dando motivos de credibilidad. O sea, cualquier persona razonable, si tiene buena intención, si tiene buen natural, si busca la verdad, si quiere ser fiel a su conciencia, Dios le habla por adentro, por la conciencia, encuentra. Le sobra motivo. No, pero que la Iglesia, mirá que los curas, las monjas, los obispos, no me interesa. Dios da a todos en medio de la confusión, en medio de pase lo que pase, aunque estemos en el tiempo del anticristo, a todos Dios le da las posibilidades de descubrir la verdad, de una manera, de otra, en un momento u otro. Acá está en juego este misterio, o lo explica este misterio, no es tanto de Dios, que Dios no quiere que se salve, eso dirían los protestantes calvinistas. Dios crea personas para el cielo y Dios crea personas para el infierno. Eso decía un discípulo de Lutero, terrible, el que más éxito tuvo en toda Europa, se llama Calvino. Es terrible la afirmación, porque si yo estoy condenado, haga lo que haga, no hay manera de zafar del infierno. Es una locura, ¿ven? Una mala interpretación de la Escritura puede llegar a eso. Pero bueno, ténganse tranquilos, pues eso no es así. Todos nos podemos salvar y nos da. Acá hay en este párrafo sale un montón de motivos de credibilidad. El desprendimiento de los 12, que no buscan intereses, y
los poderes que le da Cristo y lo vieron. Y en Cristo, miren si no hizo... ¿Por qué hizo tantos milagros Cristo? Porque era bueno, porque se compadecía del dolor, mucho más que eso, por razones mucho más altas. Es porque los milagros, las profecías, la personalidad de Jesús, las virtudes de Cristo, hasta diría la integridad psicológica de Cristo, le podemos hacer un test y podemos decir este es un fenómeno fuera de serie, no hay personas así. La sabiduría de Cristo no fue estudiar a ninguna escuela, ni tuvo un maestro, y sin embargo deslumbró motivos de credibilidad, o motivos para creer, externos e internos. Dios da a todos y muchas veces, ¿no? Pero ahí está la decisión de la voluntad. Y Cristo pone dos ejemplos entre muchos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Hay semilla que cae en buena tierra, fruto, otra, y una que cae en tierra dura, compactada, como si yo sembrara acá en el piso de la iglesia. Por más que le echen agua, haya sol, todo, nada. Es imposible. La culpa no es de la semilla, ni del sembrador, ni el que cuida, sino del suelo. Cristo pone esa posibilidad en la parábola del sembrador. O sea, como diciendo, no todo depende de mí, ustedes tienen que poner lo suyo. Y pueden ser refractarios a las cosas más grandes, más santas, más hermosas, más evidentes, más humanas, podemos decir. Y el otro caso más impresionante es la parábola de Lázaro. Recuerdan que ese hombre que vivía muy relajadamente se va al infierno y bueno, le dice a Dios, mandar un mensaje a mis hermanos porque están en la misma y van a terminar acá y no quiero que vengan. Y le responde, ni aunque ya tiene la ley de Moisés, ya tienen a Moisés, que lo lean y lo entiendan, ahí lo tienen. Si no quieren entender eso, ni aunque resucite un muerto creerán. Y Cristo resucitó muertos en la cara de los judíos y no, ahí decidieron, por así decir, profundizar su crueldad y decidir matarlo no solamente a Cristo y de la peor manera, sino a Lázaro, etc., ¿no? Así que entramos aquí en ese misterio tremendo de la libertad humana, donde se juega la eternidad humana. Y simplemente menciono, porque ya creo que todos los conocen, el mensaje de Fátima. Fátima no es para los chiquititos, no es para Portugal, es para el mundo, es para el siglo XX, para el siglo XXI. El centro de Fátima es Dios. Es lo que el ángel les inculcó a los chicos en el año 16, antes de las apariciones de la Virgen. El sentido de Dios. Está hermosamente escrito por Lucía. Después les mostró el infierno. Pero Fátima, ¿qué es? Es un grito a la humanidad preocupada, porque la humanidad va festivamente, estamos todos en una especie de farándula, uno la disfruta más, otro menos, festivamente vamos a un abismo. Es un grito de decir, miren, se juegan en estas decisiones humanas, o caminamos hacia Dios, o nos movemos hacia Dios, o nos movemos al abismo del infierno. Existen las dos cosas, son inconmensurablemente grandes ambas. Indescriptiblemente hermosa una y tremenda la otra, pero son realidades que el mundo ha olvidado y no quiere escuchar hablar de esto. No quiere escuchar hablar de esto. Es lo que, para decirlo con una palabra, vivimos en la inmanencia. Todo termina en esta vida. Por eso la eutanasia es tan lógica, en esta mentalidad terrible. Y el hombre está hecho para la trascendencia, que es exactamente lo contrario. Hay un más allá y es lo más importante. Al rezar el credo, fíjese, en cada afirmación, el credo es una puerta abierta al más allá, a la trascendencia. Cada palabra del credo es como si nos entrenara el pensamiento y el corazón hacia las verdades eternas y los bienes que nunca se van a perder.